Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda aquí tu servidor Eumir Cázares en tu espacio Bienestar Emocional. Como cada ocasión que tenemos la oportunidad de saludarnos, pues vamos a platicar al respecto de temas referentes a la psicología, a la cotidianidad, a las humanidades y pues cuestiones que nos puedan abonar a que nuestro día a día pues se pueda vivir aunque sea un poquito mejor. Y en este caso, en esta ocasión, quiero platicarte sobre un tema que definitivamente nos atañe, es importante, es necesario apropiarnos al respecto de nuestra mirada, al respecto del mundo, al respecto de las circunstancias, desde esta perspectiva un poco más reflexiva, más crítica, más analítica, y que de alguna manera, pues esta ocasión, desde la mirada, claro que sí, de la psicología, vamos a invitar un poquito a la filosofía, porque la filosofía, al final de cuentas, resulta ser el lugar en donde nace la psicología desde Aristóteles, pero que de alguna manera siempre han estado hermanadas estas dos disciplinas, aún hoy en la actualidad, y que definitivamente nos puede brindar herramientas que son esenciales, son primordiales e importantes el poderlas implementar en nuestro día a día. Pero pues de este punto vamos a hilarnos desde justamente lo que es el pensamiento crítico. Vamos a hablar un poquito del contexto, un contexto que tú y yo vivimos de manera cotidiana, y es que actualmente vivimos en la época de la información. Información pulula, sale, explota, se reparte precisamente en cada una de las áreas, de los medios, de las personas que reproducen esta información a granel. Tenemos para escoger cualquier tipo de temáticas, que si la alimentación, que si política, que si vida social, deportes, cotidianidad, entretenimiento, sobre todo entretenimiento, tenemos a manos llenas información, videos y demás cuestiones. Sin embargo, una parte muy importante que ha estado ocurriendo en la actualidad, no muy favorable que digamos, hay que señalarlo, es precisamente esta vorágine de información que ya ni siquiera estamos analizando. Ya no nos detenemos a revisar cuáles son los pros, los contras, los argumentos, los elementos de donde se sostienen ciertas argumentaciones y ciertas acciones. Simplemente nos hemos vuelto mayormente en consumidores. Consumimos ideas, consumimos productos, consumimos actitudes, conductas. Para eso pues podemos ver otras redes sociales en donde hay bailecitos, en donde hay trends, en donde hay toda esta moda como tal. Y esa es la parte en donde poco nos hemos preguntado qué de verídico, qué de real, qué necesario, qué conecta o qué desconecta de mí con respecto a toda esta gama, todo este menú de información y de circunstancias. Y es ahí donde precisamente el pensamiento crítico, muy ad hoc a los filósofos, es decir, este cuestionamiento que se puede generar al respecto de las cosas: ¿por qué veo lo que veo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy o quién soy de alguna manera ante estas circunstancias? Son preguntas que realmente ahorita, por la celeridad de la vida en general, no nos estamos haciendo. Y la verdad es de que podríamos centrarnos mucho en esa parte, pero la pregunta que no nos hacemos es: ¿qué efecto nos está generando esta parte? Y para eso sí hay respuestas que precisamente tienen que ver con diferentes estudios realizados al respecto de nuestra atención, de nuestra concentración, al respecto de las decisiones. La toma de decisiones que podemos hacer en nuestra cotidianidad se está viendo nublada precisamente por esta rapidez y por este menú tan enorme de opciones que tenemos para actuar, para pensar, y que muchas de las veces no va mediado por el pensamiento, no va mediado por el análisis, no va mediado ni siquiera por el detenernos un tantito y decir, bueno, ¿qué hay de esto? ¿Cómo lo reviso? Y que, ojo, esto también nos lleva a un extremo que tampoco es muy sano que digamos, y es el sobrepensamiento. Estamos en una cotidianidad en donde estamos pensando y pensando.
cuál es la mejor actitud, cuál es la mejor decisión, cuál es el mejor camino a tomar, y muchas de las veces pasa lo contrario, a actuar de manera impulsiva, a actuar de manera maníaca, y es no actuar en absoluto, es estar en el sobrepensamiento, en esta constante rumiación. Y estos dos extremos coexisten precisamente por la saturación que estamos viviéndonos en los medios de comunicación, en los medios audiovisuales, en los medios inclusive sensitivos en otro tipo de sentidos de nuestra experiencia vital, como lo es el gusto, como lo es el olfato. Todo está sobresaturado. Y es ahí donde el pensamiento crítico, sobre todo precisamente desde lo que Sócrates, fíjense, estamos hablando desde la Grecia antigua. Sócrates nos estaría planteando una dinámica que posteriormente las terapias cognitivo-conductuales van a retomar en el trabajo psicoterapéutico, y es lo referente a la pregunta socrática. ¿Qué es la pregunta socrática? O mejor dicho, la mayéutica. Es esta pregunta que nos podemos hacer en donde nos detenemos por completo al respecto de las circunstancias, experiencias vitales que estamos, en las que nos estamos experimentando, y es detenernos a preguntar qué es lo que conozco en cuestión de las últimas cosas, bueno, las últimas razones de las cosas que estoy viviendo. Me explico. ¿Por qué me gusta la comida que como? ¿Realmente mi comportamiento me hace ser yo, o lo he aprendido de algún otro lado? Las ideas políticas, sociales, deportivas, alimentarias, de entretenimiento, ¿realmente son mías o realmente me las están imponiendo? ¿Por qué? Suena y resulta importante generar estas preguntas, porque muchas de las veces hay otros factores, otros elementos, otras circunstancias que están respondiendo a esas preguntas por nosotros. Un ejemplo muy claro, el algoritmo. El algoritmo, al detectar cuáles son nuestras apetencias, y por apetencias digo cuánto me quedé viendo un video, cuántos segundos estuve atendiendo una publicación, el algoritmo ya me está dando un perfil de quién soy yo, o al menos de lo que se supone que a partir de mis conductas se definiría quién soy yo. Entonces me empieza a arrojar estas opciones que me dejan enganchado y con más tiempo en los medios virtuales, en las redes sociales. Pero la pregunta no la estoy respondiendo yo, es más, ni siquiera a lo mejor lo está respondiendo ni el algoritmo o la inteligencia artificial. Simplemente por un elemento de consumo se está gestando, se está desarrollando, instaurando un tipo de personalidad, un tipo de manera de estar viviendo y de estar viendo el mundo. Pero la pregunta consciente en algún sentido estuvo presente en estas dinámicas. Lamentablemente no. Lamentablemente estamos en esta vorágine, repito, de aceleración, de consumo, en donde pocas veces nos preguntamos y nos detenemos a conciencia, con argumentación, pero sobre todo en un ejercicio reflexivo, ¿por qué hago lo que hago? Y es ahí en donde no tenemos que ser grandes filósofos, no me tengo que chutar toda la bibliografía ni de Hegel, que ni de Sócrates, Platón, Santo Tomás de Aquino y un gran etcétera, no, para nada. Esta pregunta es totalmente humana, porque los seres humanos somos seres curiosos por diseño de fábrica, vaya, y que en ese punto, para muestra, veamos a un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, o a una niña, claro está, y en ese sentido son los filósofos por excelencia de las cosas. Porque te preguntan de todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué los sillones? ¿Y por qué los videos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay algo que de alguna manera está matando, y no simbólicamente hablando, no literalmente, pero a lo mejor en alguna ocasión sí, las preguntas o ese sentido filosófico de los bebés, y es la pantalla. Las pantallas precisamente están generando esa absorción de la atención de nuestros infantes y bueno, también de nosotros, que de alguna manera esta pregunta filosófica que podemos hacer al respecto de las cosas también se está viendo mermada en épocas muy primarias, como lo son precisamente los infantes, como son los niños, como son los bebés. Y esto de verdad nos tendría que estar preocupando. ¿Preocupando en qué sentido? En que estamos enajenando a partir del exceso
la cuestión de maravillarnos, de asombrarnos, de cuestionarnos y de reflexionar sobre el mundo que nos está rodeando. Por eso el pensamiento crítico nace desde las infancias, se desarrolla precisamente en otras épocas. A ver, precisamente en la adolescencia vemos a grandes filósofos, pero al respecto de la cuestión social. ¿Y por qué estas son estas reglas? ¿Y por qué no puedo llegar más tarde? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me tengo que comer esto otro? Que a pesar de que parezcan y se sientan como preguntas desafiantes, que en ocasiones lo llegan a ser, son preguntas que precisamente nos están generando el que nos cuestionemos sobre nuestro mundo, sobre las cosas que nos rodean, sobre las circunstancias que estamos suscitándonos. Y es ahí en donde precisamente esto pareciera ser de manera directa impacta en nuestra salud mental, en nuestro bienestar emocional. ¿Por qué? Porque el preguntarme al respecto de las cosas me permite posicionarme, y al posicionarme, lo dirá Erich Fromm en El miedo a la libertad, yo podré asumir la responsabilidad de mi existencia, también lo dirá Víctor Frank, y tomaré las decisiones que más sean pertinentes, convenientes, saludables, puedan tomarse para mi bienestar. Entonces, todo nace desde un lugar. Y ese lugar es cuestionarme mi status quo, el cuestionarme desde preguntas que aparentemente pueden ser absurdas, y por qué esto y por qué aquello, porque también hay que decirlo, socialmente llegan a apalearse mucho las preguntas. Pero ojo, también hay que hacer o hay que identificar estas preguntas reflexivas desde la autocrítica, desde la crítica en general, al respecto de la argumentación, no nada más porque se me ocurre responder. ¿Y por qué esto? Pues porque yo quiero, pues porque yo lo deseo, porque yo esto, sí, pero ¿qué más? ¿Cómo estamos construyendo los argumentos de nuestra existencia y las respuestas de nuestra vida sin precisamente tener un bagaje, una base importante al respecto, que es la libertad, que es la felicidad? Bueno, para mí la felicidad es esto, pero para la otra persona puede ser otra muy diferente. Y es ahí, en ese ejercicio reflexivo, en ese ejercicio de cuestionarnos, donde permitimos que el mundo nos asombre en todas sus diferencias. Es la lamentable situación que estamos viviendo en la actualidad. Tratamos de vivir un mundo uniforme en donde todos tenemos que pensar de cierta manera. Si no estás mal y te voy a bloquear y no estás de mi lado y cosas por el estilo. Y eso es lo más temeroso, o eso es lo que nos puede generar algo de miedo en este sentido. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo aislados por no compartir las preguntas del mundo. Porque, ojo, todos tenemos estas dudas. Todos tenemos estas dudas sobre la vida, sobre el mundo, sobre cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. Pero qué genial sería volver a retomar el poder compartir estas dudas existenciales, no desde un punto académico, ni mucho menos en esta postura del sabiondo. No, en un ejercicio cotidiano por compartir, en un ejercicio por cuestionarnos dónde vivimos, por qué vivimos, y a veces ni siquiera con el afán de responder tan concretamente estas preguntas, sino con el ejercicio de preguntarnos, de cuestionarnos, de no quedarnos con lo primero que vemos. Este tema da para muchas otras aristas, y que en alguna otra ocasión pues volveremos a retomar, pero en esta ocasión sí quisiera dejarte cómo la crítica, cómo el análisis, cómo la reflexión pues forman parte de la humanidad. Y la pregunta que te dejaría es: ¿la estás ubicando en algún momento de tu existencia, de tu cotidianidad? Porque seguramente de hacerlo te sumará, y te sumará bastante a tu vida en general. Pues esta es la idea de esta ocasión. Te invito a que nos comentes en los diferentes medios, en las diferentes plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. Te agradecería mucho pudieras compartir estos contenidos a las personas que creas les sea de interés. Y pues nos vemos en una nueva ocasión en un siguiente video. Estuvo contigo Mir Cázares. Te saludo a la próxima.